Muy buenas, chicos y chicas. ¿Sabías que Troodon jamás existió? Hay dinosaurios que fueron parte de nuestra infancia, ya sea que aparecen en caricaturas, videojuegos y en otros lados. Sin embargo, varios de esos dinosaurios es posible que no sean válidos, es decir, que sus especies hayan dejado de existir por diferentes motivos. ¿Quieres saber por qué Troodon, Seismosaurus o Nanotianus ya no existen? Este es un video de duelo y luto para esas especies de dinosaurios que quedarán siempre en nuestros corazones. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el video. Ya sea porque su holotipo se descubrió que pertenece a otra especie, porque de repente su género quedó en duda, o porque se descubrió que ese dinosaurio era en realidad el miembro más joven de otro dinosaurio, hay algunos dinosaurios que han dejado de existir. En este video vamos a ver algunos nombres de dinosaurios que han quedado inválidos y que su uso será restringido únicamente a la cultura popular. Vamos a empezar con uno de los dinosaurios más famosos, y el cual se decía que era el más inteligente y que, de no haberse extinto, habría tomado una forma humanoide y dominaría la Tierra: Troodon. Fue escrito por Joseph Leidy en 1856 a partir de un único diente, porque el holotipo de Troodon es un diente. Sin embargo, Leidy creyó que se trataba de una lagartija. En 1901, Nopska asignó a Troodon como un megalosáurido, el cual ha sido usado históricamente como cajón desastre para muchos terópodos. En 1924, Charles Gilmore consideró a Troodon como sinónimo de Stenoceras, un paquicefalosáurido. Durante años, todos los paquicefalosáuridos descubiertos eran llamados Troodon y su familia Troodontidae. Finalmente, en 1945, el paleontólogo Charles Sternman recuperó a Troodon como un terópodo. En 1932 se escribió a Stenonychosaurus inequalis, esto mediante unos restos postcraneales que incluían las patas y con ello la famosa garra agrandada del segundo dedo del pie, lo que identificaba a Stenonychosaurus como miembro de los Deinonychosaurios. Para cuando Troodon volvió a ser terópodo, ya se habían encontrado restos de dientes de Stenonychosaurus que eran iguales a los dientes de Troodon. Durante años se siguieron describiendo nuevos dientes, algunos referidos a la especie original de Troodon y otros a nuevas especies, hasta que, finalmente, se adoptó que Stenonychosaurus no era más que un sinónimo de Troodon, por lo que su nombre caería en desuso por ser escrito posteriormente y se mantendría Troodon. En 2011, Lindsay Sano y colaboradores revisaron la clasificación de troodóntidos de Norteamérica y sugirieron que como Troodon había sido escrito con base en un único diente, no debería ser válido y pasar a ser un nomen dubium, es decir, un nombre dudoso. Sin embargo, eso no fue aceptado del todo. Posteriormente, se restringió el uso de Troodon a los especímenes encontrados solamente cerca de la formación Judith River, en Montana, y en la zona de Canadá cercana, es decir, Alberta. Sin embargo, ya se tenía un espécimen de troodóntido descrito con más restos en esa zona, Stenonychosaurus, por lo que ambos serían el mismo animal como se tenía hasta ese momento. Finalmente, en 2017, se escribiría un nuevo troodóntido en dicha zona. Esto cuando se revisó más a fondo los restos de Stenonychosaurus y se descubrió que ahí había en realidad dos dinosaurios distintos. Este nuevo dinosaurio fue llamado Latinivenatrix magmastere. Pero el problema surgió debido a que tanto Latinivenatrix como Stenonychosaurus tenían exactamente los mismos dientes, es decir, tenían los dientes de Troodon. Como Troodon fue escrito con base en un único diente, Troodon podía ser cualquiera de estos dos dinosaurios. Entonces, ese nombre no podía ser usado para ninguno de los dos géneros, y tanto Latinivenatrix como Stenonychosaurus serían nombres válidos. Y aunque un año más tarde, Barecchio y colaboradores no estuvieron de acuerdo y trataron de argumentar que el nombre Stenonychosaurus no había sido utilizado en más de 30 años y que, por lo tanto, Troodon formosus seguía siendo válido, esto, por un lado, ignora el hecho de que el diente podría ser de cualquiera de los dos troodóntidos, no solo de Stenonychosaurus. Además de que se inventa una regla que no está en el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, la cual es de 50 años, no 30. Así que, hasta este momento, y con casi total seguridad en el futuro, Troodon ya no es más un nombre válido. Entonces, ¿cuál es el dinosaurio que se supone que es el más inteligente de todos? Pues este podría ser cualquiera de estos dos troodóntidos, ya sea Latinivenatrix como Stenonychosaurus. Pobre Troodon, quedas para siempre en nuestros corazones. Aún así, Troodon sigue siendo representado fielmente en películas, series, juegos de mesa, videojuegos y otros medios de entretenimiento. Ahora vamos a pasar con un dinosaurio que desapareció en 2006, y este es Seismosaurus. Su nombre significa lagarto terremoto.
Fue escrito en 1991 por el paleontólogo David Gillett bajo el nombre Seismosaurus halley, que posteriormente se renombraría como Seismosaurus hallorum, asignándolo al grupo de los diplodócidos. En el mismo trabajo lo registró con una longitud de 52 metros, lo que lo hacía el dinosaurio más grande conocido. Estudios más recientes rebajaron esas medidas hasta los 32 metros y un peso de 25 a 30 toneladas. En una presentación en la conferencia anual de la Sociedad Geológica de América, se demostró que Seismosaurus hallorum no era más que una especie de Diplodocus, un género de diplodócidos descrito a comienzos del siglo XX. En 2006 se publicó un estudio que renombró a la especie como Diplodocus hallorum y especuló sobre la posibilidad de que esa especie fuera la misma que la especie tipo de Diplodocus, Diplodocus longus. En los años siguientes, esta propuesta empezó a ser tomada, hasta que, en 2015, un análisis de las relaciones entre diplodócidos arrojó que los especímenes que hasta ese momento se creían que eran de Diplodocus longus, exceptuando al holotipo, eran en realidad de Diplodocus hallorum, dejando a la especie Diplodocus longus como un nomen dubium. Esto debido a que el holotipo carece de las características necesarias para permitir la comparación con otros especímenes. En pocas palabras, Seismosaurus hallorum fue eliminado y reclasificado a Diplodocus hallorum, especie la cual destruyó a la especie original de Diplodocus. Como dato extra, los estudios más recientes muestran que Diplodocus hallorum pudo haber alcanzado una longitud de entre 30 y 33 metros, y los huesos de su cadera pudieron haber aumentado entre 25 y 38 toneladas, con un máximo de 45 toneladas, lo que lo volvería el diplodócido más grande encontrado, superando a Supersaurus, y también sería la especie de Diplodocus más grande, mayor a Diplodocus longus y a Diplodocus carnegie. Si este video está siendo de tu agrado, dale like y no olvides suscribirte para que te llegue más contenido como este. Sin más, seguimos con el video. El tercer dinosaurio que veremos es Nanotyrannus. Este dinosaurio fue descubierto por David Hosborn Dunkel en 1942 y escrito por Charles Gilmore en 1946 bajo el nombre de Gorgosaurus lancensis. Fue descubierto en la formación Lance, en Montana, la cual data de hace 69 a 66 millones de años, en el Maastrichtiano, justo los últimos 3 millones de años del Mesozoico. Su holotipo era un único y pequeño cráneo, cuyo código de catálogo es CMN 7541 y se alojó en el Museo de Historia Natural de Cleveland. La investigación inicial indicó que los huesos del cráneo estaban fusionados y que, por lo tanto, representa a un espécimen adulto. En 1965, el paleontólogo ruso Anatoly Konstantinovich Rozhdestvenskiy publicó un estudio donde mostraba los cambios morfológicos que ocurrían durante el desarrollo de dinosaurios asiáticos, donde se incluía a Tarbosaurus batar, un tiranosaurio que vivió en Asia. En este trabajo, indica el riesgo de describir especies utilizando a miembros juveniles y reasignó a varias especies de tiranosáuridos como estados inmaturos de Tarbosaurus batar. En esta investigación, él propuso la idea de que Gorgosaurus lancensis era, en realidad, un juvenil de Tyrannosaurus rex, aunque su propuesta fue ignorada. En 1988, los paleontólogos Robert Baker, Philip Currie y Michael Williams estudiaron el holotipo de Gorgosaurus lancensis y presentaron un estudio en el que lo renombraban, cambiando el género a Nanotyrannus lancensis, y lo ubicaron como un tiranosaurio basal, aunque aceptaron que tenía algunos rasgos anatómicos propios de tiranosaurios avanzados, como Tyrannosaurus rex, como la visión estereoscópica. En 1999, Thomas Carr publicó un estudio de los cambios ontogénicos de los tiranosáuridos, utilizando como modelos a Albertosaurus sarcophagus y a Daspletosaurus torosus, ya que de estos tiranosáuridos se conocían series de transformación de crías a adultos. Un detallado análisis del espécimen de Nanotyrannus lo llevó a afirmar que ese cráneo poseía rasgos de un juvenil, como tejido óseo y maduro en gran parte del cráneo, entre otras bastantes características que no hay forma de mencionar en este video, o se extendería demasiado. En 2001 se descubriría un nuevo ejemplar del supuesto Nanotyrannus, el cual fue apodado Jane. 2 años después, Philip afirmó que Nanotyrannus sí era un espécimen adulto. Esto mediante el argumento de que no se conocía a ningún tiranosaurio cuyo número de dientes fuera disminuyendo conforme crecía, ya que Tyrannosaurus rex poseía de 11 a 12 dientes maxilares, mientras que en el holotipo de Nanotyrannus lancensis hay al menos 14, posiblemente 15 dientes maxilares. Para 2005, muchos paleontólogos, como Philip Currie y Donald Henderson, que examinaron a Jane, concluyeron que Nanotyrannus es un T-Rex juvenil. En ese mismo año, Gregory Erickson realizó un estudio de histología a una fíbula de Jane y le asignó una edad de 11 años, aunque se descubrió después que la fíbula no refleja de manera real el ritmo de crecimiento de un dinosaurio, a diferencia de huesos que soportan el peso, como el fémur o la tibia. En 2006,
se descubrió un nuevo ejemplar de un supuesto Nanotianus, el cual estaba fosilizado en combate con un Triceratops. El espécimen, apodado Bloody Mary, tiene brazos más grandes que los de un T-Rex adulto, y los huesos de la mano son 1,5 veces más largos que los del espécimen de T-Rex Su. Sin embargo, este ejemplar es imposible de ser usado hoy en día en la ciencia, puesto que se halla en manos privadas, y además presenta problemas legales, debido a que se excavó en tierras con dueño. Debido a su inaccesibilidad, no es posible comprobar ni refutar lo dicho por Robert Baker y Peter Larson cuando lo descubrieron, y por ende es un ejemplar que no sirve. El paleontólogo Jack Horner fue tan lejos como para afirmar que el espécimen Bloody Mary es científicamente inútil. Ese mismo año se descubrió otro Nanotianus, apodado Pity, el cual presentaba también una morfología en las manos diferente a las de Tyrannosaurus Rex, similar a como habían dicho que era el espécimen Bloody Mary. A pesar de eso, en la naturaleza existen casos de juveniles que son más grandes que los adultos. Raros, pero existen, así que no es una prueba irrefutable. En 2016, Joshua David Schmerz y Bruce Rothschild analizaron el cráneo de Jane y dijeron que Nanotianus era un nombre válido, debido a su surco dentario que no se ve en especímenes conocidos de Tyrannosaurus Rex, y lo hacía un pariente de los albertosaurinos y no de los tyrannosaurinos. No obstante, en el mismo año, Carr y sus asociados escribieron un documento separado en donde demolieron el argumento, demostrando que el surco dentario no solo sí existe en Tyrannosaurus Rex y otros tiranosáuridos como Tarbosaurus, sino que, además, este es un carácter que es marcado en los juveniles y que se va haciendo más tenue conforme el individuo se convierte en adulto. Finalmente, en 2020 llegó un último artículo que tiró para siempre al pobre Nanotianus de la lista de los dinosaurios. Se verificaron por medio de histología las edades de Jane y de Pity, los dos Nanotianus mejor conocidos, y el estudio arrojó que estos tenían 13 y 15 años respectivamente al momento de morir, lo que los convierte inequívocamente como juveniles de T-Rex, mismos que aún entraban en la fase acelerada de crecimiento. Los ejemplares adultos de Tyrannosaurus Rex conocidos, Su y Scotty, tienen 28 y 30 años respectivamente. Con esto, Nanotianus dejó de existir en el ámbito científico. Y eso también confirma la teoría de que los Tyrannosaurus Rex eran tan eficaces como especie que sus miembros juveniles ocupaban el nicho ecológico de los depredadores medianos, impidiendo a otros dinosaurios carnívoros prosperar. Hasta nunca, Nanotianus. Así como estos 3 dinosaurios, existen muchos más que también han desaparecido. Incluso hoy en día existen dinosaurios de los que se está debatiendo su validez. Uno de los casos más conocidos es el de Pachycephalosaurus, puesto que estudios de histología están arrojando que Stygimoloch y Racorex son, en realidad, especímenes juveniles de Pachycephalosaurus. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, Torosaurus, el cual ya está en debate si se trata de individuos de Triceratops mucho más maduros. O está el caso de Monoclonius, el cual, durante años, se estuvo discutiendo sobre si es, en realidad, el mismo que Centrosaurus, y hoy en día es un nomen dubium. En caso de que se demuestre que son los mismos dinosaurios, estos también desaparecerían, y se unirían a Nanotianus, a Seismosaurus, a Trodon y a muchos otros más que hoy en día ya no existen en el ámbito científico, aunque su paso por la cultura popular ya ha dejado huella y no podrá borrarse jamás. Hasta aquí, dinosaurios que murieron quedarán para siempre en nuestro corazón. Si te ha gustado este video, dale like, ya que me ayudas muchísimo a la creación de más contenidos como este. Si te interesa saber más datos o curiosidades de criaturas y eventos prehistóricos, considera suscribirte a este canal para que así puedas tener al alcance toneladas de información sobre esos temas paleontológicos. Sin más, nos vemos en un próximo video.